Este mes es hermoso y particularmente alegre, no solamente por lo que celebramos en el mundo o como el mundo lo celebra la Navidad, sino que porque tenemos 3 celebraciones dentro de las cuales María es el centro importante de cada una de ellas. Celebramos el 8 de diciembre el misterio de la Inmaculada Concepción, donde comienza a cumplirse esa promesa de Dios en el cual iba a regresar la salvación para cada uno de nosotros. El 12 de diciembre, celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe, esa hermosa mestiza, porque así se presenta ella como una mestiza, una combinación de las razas, en un momento en el cual la raza indígena era una y los europeos eran otros, y los mestizos, como decimos popularmente, no eran ni de aquí ni de allá, y nadie los quería. Y como esos que nadie quería, se presenta ella como una mestiza, diciendo, soy la combinación de todas las razas. Y se presenta embarazada, lista para dar a luz. Y así llegamos al 25 de diciembre, donde ese sí de nuestra madre se convierte en realidad. Esa promesa de que Dios es siempre fiel, la adoramos y la bendecimos en ese misterio de la salvación. Quiero que traigan a sus mentes, o si mejor aún, pueden ver el nacimiento que han puesto en sus casas. Porque si no han puesto un nacimiento, de nada les sirve que usted tenga un árbol con muchas luces o muchas decoraciones en todas sus paredes. Lo importante de todo esto es el nacimiento. Es como que usted preparara una celebración para el cumpleañero, pero se le olvidó invitar al cumpleañero. Sería una situación muy difícil celebrar a un cumpleañero que no está. Igual es para nosotros los católicos el poder celebrar Navidad sin tener un nacimiento o un misterio, como se le conoce. Estos misterios o estos nacimientos los tenemos gracias a San Francisco de Asís, quien en sus primeros inicios no eran imágenes de barro, ni de plástico, ni imágenes así talladas, sino que fueron nacimientos vivos. Eran personas que hacían de San José, de la Virgen, del niño, ponía un burrito. Claro, en nuestra época moderna estaría un poco difícil querer meter a un burrito, a una mula, un buey, a cabritas, a ovejitas en nuestra sala, ¿verdad? Por eso es que hoy ocupamos imágenes de miniatura, otras un poquito más grandes. Pero cada uno de ellos tiene un papel fundamental en ese misterio que nos recuerda la fidelidad de Dios. Ese misterio del Dios encarnado, del Dios que vino al mundo a traer la luz verdadera. Y encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, toda la narración del nacimiento de nuestro Salvador. Lo encontramos del 1 al 28. Pueden leerlo. Pero quiero hacer particular énfasis en los que participan o en los que ponemos en nuestros misterios en nuestras casas. Tenemos a los pastorcitos, tenemos a los que vienen a adorar al niño, a los Reyes Magos. ¿Y por qué quiero hacer particular énfasis en estos 2 personajes inicialmente? Encontramos que ellos están perfectamente narrados en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2 del 8 al 20. Y ahí nos habla de que llegan los ángeles, que ellos están pues cuidando al rebaño, y los pastores, a pesar que la imagen del pastor es una imagen muy utilizada en lo que es la Escritura, porque tenemos a Jesús como el buen pastor, tenemos en los Salmos cuando decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar. O sea, la imagen del pastor es muy bien vista en todo lo que es el Evangelio, en lo que es también el Antiguo Testamento. Los pastores, que no eran muy bien vistos en esa época, porque por su misma labor de estar pastoreando a las ovejas, estos pastores
se perdían muchas de las celebraciones y entonces eran personas que no eran muy bien vistas por la religiosidad de esa época. Y sin embargo, los ángeles a quienes se dirigen es a los pastores. Nos lo narra el versículo 10 cuando dice: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y añade: mire cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra del Señor. No había mucho donde perderse en ese reconocimiento, ya que para comenzar podemos suponer que no habían muchos niños acostados en un pesebre. Todos los niños que nacían posiblemente estaban en una cama, en un cuarto, en una casa y no acostados en un pesebre. A nuestro Dios lo vamos a encontrar en las formas sencillas, en las formas más prácticas y en las formas en las que todos pueden ser reconocidos ante sus ojos. Él reconoció en los pastores a esas personas que se sacrificaban, que no podían estar en celebraciones, que cuando todos estaban descansando, ellos tenían que estar cuidando a los rebaños. Las personas sacrificadas, las personas que ponen su esfuerzo y su dedicación. Esas personas son las que es más fácil para ellos identificar al Salvador. Y es a ellas a quien va ese primer mensaje. Esos pastorcitos que llegan a adorarlo, que llevan regalos de lo que es de ellos. Llevan regalos de lo que ellos tenían en ese momento. ¿Qué regalos está preparando usted para llevarle al Señor el día de Navidad? ¿De lo que usted tiene en su corazón? ¿De lo que usted tiene en su día a día? ¿Qué le va a llevar al Señor? ¿En qué está pensando? ¿Que va a comprar el pavo? ¿De cómo va a ser la salsa? ¿Qué está pensando usted en este momento? ¿Está pensando en el con qué? ¿O está pensando en el para quién? El para quién es el Señor. ¿Qué le voy a dar al Señor? Ellos no lo dudaron, se pusieron en marcha y dice la palabra del Señor que lo encontraron tal como el ángel les había dicho. Y de pronto dice, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel. Ya no solamente era un ángel, era toda la corte celestial que alababa al Señor. Y decían, gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Esa es la hora de la gracia de nuestros corazones. Poder reconocer al Señor. Porque todos los ángeles, toda la multitud de coros angelicales que le alaban y le bendicen noche y día, lo reconocen sin cesar. Pero somos nosotros los que tenemos que aprender a reconocerlo. Dice aquí que después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. El Señor se nos ha dado a conocer a usted y a mí al momento de nuestro bautismo. Y tenemos que ir hasta ese Belén. Tenemos que ir a ese Belén que es la presencia de Jesús. ¿A dónde está Jesús naciendo en este momento? ¿A dónde está ese Jesús niño? ¿A dónde está ese Jesús misericordioso? Ese Jesús que quiere ser adorado. Y dice aquí que los pastores fueron apresuradamente. Y hay una alabanza que dice, vamos pastores, vamos a Belén. Vamos a ese niño que ha nacido en Belén. Ese niño nace en cada Belén que permite que nazca. El Belén de su corazón, el Belén de mi corazón. Y tenemos que correr presurosos a encontrarlo en ese Belén. Es decir, no puedo encontrar a Jesús lejos de los demás, porque cada corazón es un pesebre. Un pesebre era un lugar donde comían los animales. Muchas veces también nuestros corazones han sido
comedero de animales. Hemos tenido cosas ahí que no son de Dios. Hemos permitido que en ese corazón llegue cosas que nos alejan del Señor, cosas que huelen mal, cosas que alimentan animales. Pero el Señor espera que acomodemos ese pesebre y pongamos ahí esos paños limpios, que pongamos ahí algo que pueda ser, donde pueda ser recibido nuestro Salvador. Y entonces, si vamos a Belén, vamos a tener que ir donde el hermano, porque ese hermano tiene a ese Jesús naciendo también en su corazón. Y tenemos que permitir que los hermanos vengan a nosotros y puedan encontrar en nosotros también ese Jesús que ha nacido en nuestro corazón. Pero si llegan los hermanos a nosotros y nosotros no dejamos que Jesús naciera en nuestro corazón, van a llegar únicamente a un pesebre vacío. Tenemos que permitir que ese pesebre de nuestro corazón reciba a ese niño y que sea un pesebre agradable y cálido como el que tuvo en su primer nacimiento. Porque Jesús nace cada año y tiene un nuevo nacimiento en cada uno de nuestros corazones. Otras personas importantes y no porque tuvieran dinero, no porque fueran famosos, sino porque lograron reconocer al Salvador, son los Reyes Magos. Y a ellos los encontramos en el Evangelio de Mateo. Si se fijan, en San Lucas encontramos a los pastores, pero en Mateo encontramos la narración de los magos que vienen de Oriente. Lo encontramos en Mateo 2, del 1 al 12. Y ahí nos narra toda esa historia que escuchamos año con año, en la cual ellos llegan preguntando dónde ha nacido el Salvador. Y llegan preguntando porque ellos logran reconocer las señales, logran reconocer esa estrella que brilla de una forma diferente, esa estrella que brilla de una forma sobrenatural por sobre todas las estrellas que brillan. ¿Está usted o estoy yo reconociendo esa luz que brilla sobre todas las luces que brillan en esta época? Brillan muchas cosas, hay muchos buenos pensamientos, muchos deseos, muchas ilusiones, pero hemos cambiado el saludo de Feliz Navidad por Felices Fiestas. Sí es una fiesta, pero el Felices Fiestas se envuelve lo que sea que usted celebre, que sea feliz. Y no es lo que sea que usted celebre o lo que sea que usted quiera celebrar. Celebramos la Navidad del Señor, celebramos la natividad de nuestro Salvador. Entonces pueden haber muchas estrellas, muchas fiestas, muchas celebraciones. Y muchos pueden decir felices fiestas. Pero nosotros, usted y yo, tenemos que decir feliz Navidad, reconociendo esa estrella principal, reconociendo igual que los Reyes Magos, esa luz que brilla más que las demás y que guían su camino. ¿Qué estrella está guiando su camino? ¿Qué estrella está guiando mi camino en esta época, en mi vida? ¿Qué estrella estoy permitiendo a mis ojos ver? Y ellos llegan a preguntar al que se supone que debía saber. Llegan a donde estaba el que reinaba en esa época y que se suponía que debía conocer sobre estas cosas. Y él no sabía. Le manda a preguntar a otros que debían saber y le confirman que sí, que pues las escrituras decían eso. Un conocimiento de pensamiento, pero no un conocimiento de corazón. Y ellos siguen su camino y vuelven a encontrar esa estrella. Los magos de Oriente, que al igual que los pastores, no eran bienvenidos tampoco, porque eran personas que eran ajenas, eran extranjeros. Y recordemos que en esa época los extranjeros eran mal vistos. Entonces ellos, por el hecho de ser extranjeros, ya estaban vedados. Ya por el hecho de ser extranjeros, eran personas que lo que dijeran pues no importaba.
Y sin embargo a ellos, y no solamente a ellos, se les muestra a todos, pero ellos como extranjeros son los únicos que reconocen las señales. Qué triste sería que muchos que no siguen al Señor vivieran esta Navidad mucho mejor de la que nosotros, que conocemos al Señor, pudiéramos vivirla. Tenemos que acercarnos igual que los Reyes Magos. Los Reyes Magos hicieron ese camino de preparación, buscando al Señor, siguiendo la estrella. Cada Eucaristía que nosotros hacemos preparándonos para celebrar esa Navidad, nos acerca a encontrar esa estrella. Esa estrella que es la luz que ha venido al mundo. Esa estrella que todos queremos adorar. En la Eucaristía de Navidad vamos a escuchar la narración del principio del Evangelio de San Juan. Y la parte más hermosa está al inicio. San Juan 1, del 1 al 5, nos dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Palabra del Señor. Solo los que somos de la luz podemos reconocer la luz y podemos reconocer la necesidad de esa luz. El problema es que a veces nos acostumbramos a las tinieblas. Y fíjense aquí que ocupa la palabra tinieblas y no dice la oscuridad. Porque en la oscuridad es total ausencia de luz. Pero las tinieblas es aquello que uno todavía medio ve. Así como cuando, digamos, nos tenemos que levantar temprano, pero los demás todavía no se tienen que levantar y para no despertarnos, pues comenzamos a caminar así en medio tinieblas, tal vez con la luz que medio entra por la ventana y como vemos, pues nos aventuramos a caminar. Y vamos caminando y vemos la silueta de la puerta, podemos ver tal vez alguna silla que está ahí y podemos apartarla y nos acomodamos a caminar en las tinieblas. A veces también en nuestra vida espiritual nos acostumbramos a caminar en las tinieblas y no queremos encender la luz por no molestar a los demás. Pero resulta de que ya es hora de que todos se levanten y que encendamos esa luz y que no nos acomodemos por el miedo a los demás a no encender esa luz que debe brillar y debe iluminar todo. Porque en las tinieblas puedo apreciar las cosas que están ahí y puedo no tropezarme, pero las cosas pequeñas sí me van a hacer tropezar, las cosas grandes no. Y la dificultad mayor de nuestra época es que nos acostumbramos a vivir con los pecados veniales, con las cosas pequeñas que nos hacen tropezar. Tal vez no caemos en pecados mortales, porque las tinieblas nos permite aún ver las cosas grandes y apartarlas o apartarnos para no tropezar con ellas. Pero las cosas pequeñas en las tinieblas no las vemos. Tenemos que encender esa luz para ver no solamente las cosas pequeñas que nos puedan hacer caer, sino para poder apreciar los colores vivos que están a nuestro alrededor, porque en las tinieblas todo es o medio gris o negro, pero nada tiene color. Dice aquí que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Si yo no recibo esa luz, soy tiniebla, porque la tiniebla no puede recibir la luz. Sin embargo, la luz brilla para recordarme la fidelidad de Dios. La luz brilla para recordarme de que Dios es siempre fiel y que esa promesa que hizo en Génesis, esa promesa que comienza a cumplirse con el sí de María, se hace vida en ese misterio de la salvación. Y que pueda, al igual que otros que no aparecen en ese misterio, pero que también se gozaron al ver
al niño Jesús, y fueron Simeón y Ana, que encontramos ese relato en Lucas 21:38, que encontramos que Simeón puede decir: al fin puedes dejar ir a tu siervo, porque mis ojos han visto al Salvador. Qué dichosos que nosotros pudiéramos decir: he visto al Salvador, y mi alma puede irse contigo cada noche a adorarte, aún en mis sueños, aún en mi descanso pueda irse mi alma hasta ti, Señor, porque mis ojos han visto en este día al Salvador. Y que el día de mañana, si me regalas la vida, pueda seguirte buscando en ese misterio, pueda buscarte en cada hermano, porque ahí naces cada día y porque ahí vas a nacer en esta Navidad. Pueda ser igual que Ana, que también era una persona que era viuda, no tenía nada, pero que iba todos los días y encontró al Señor, encontró a María, encontró a San José. Las últimas partes de las que no he hablado de este misterio, no porque no sean de las más importantes, sino porque es lo que tiene el mensaje más grande de este misterio. Ese San José del cual no encontramos palabra de él, un hombre de silencio, pero un hombre de acción, un hombre de silencio, pero un hombre de confianza, un hombre que creyó en su corazón y que tenía miedo, como ustedes, como yo, ante muchas dificultades, ante muchos problemas en nuestras vidas, pero que ese hombre en fe creyó que podía ser el que cuidara al Hijo de Dios, el que creyó que podía cuidar a la madre del Salvador. Y él estuvo ahí, en ese nacimiento, adorando a ese niño y creyendo que Dios le había confiado el milagro de la fe y del amor. Dios nos ha confiado a usted y a mí el milagro del amor. Ese milagro que quiere perderse, que quiere ahogarse, pero que no puede, porque la luz ha nacido, porque Dios nos recuerda que Él es siempre fiel. Y nuestra Madre bendita, esa Madre Santa que con su sí trajo la luz a este mundo, que con su sí dijo que podía venir la salvación a este mundo. Con su sí nos entrega a nosotros esa fidelidad eterna al amor perfecto. Y por último, ese pequeño niño, como le dijo los ángeles a los pastores, un pequeño niño envuelto en pañales, un pequeño niño que era la luz del mundo y que es la luz verdadera, como nos lo recordaría él mismo en San Juan 8. En San Juan 8:12 dice: Jesús le dirigió una vez más la palabra diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que dará la luz de la vida. Estamos llamados a dar la luz de la vida, porque cada vez que consumimos esa Eucaristía, la luz llega a nuestro interior. Y solo las tinieblas no la reciben, pero aquí vuelve a mencionar la palabra tinieblas. El que me siga no andará en tinieblas. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que hacer que ese Jesús nazca en nuestro corazón en esta Navidad, porque Él quiere nacer y Él quiere llegar a todos. Mandó a los ángeles para que le anunciaran a los pastores su nacimiento. Mostró la estrella para que los que venían de más lejos pudieran llegar a encontrarse con ese Jesús que había nacido. Y ahora nos manda a nosotros para que vayamos con nuestro corazón mostrando a ese niño que va a nacer en nosotros en esta Navidad. Para usted, para su familia, le deseo una muy feliz Navidad y que el año nuevo sea libre de tinieblas, sea lleno de la luz verdadera. Bendiciones y que la gloria sea para el Señor.